El gobierno de Luis A. Ferré, del 1968-1972, estuvo marcado por importantes avances en infraestructura, industrialización y desarrollo económico. Sin embargo, también fue una época de fuertes tensiones sociales y políticas. Mientras el gobernador contaba con el respaldo de la Cámara de Representantes, el Senado permanecía bajo control del Partido Popular Democrático, liderado por el joven Rafael Hernández Colón, lo que provocó constantes enfrentamientos entre ambos poderes. En las elecciones de 1972, el Partido Popular Democrático logró reunificarse bajo el liderazgo de Rafael Hernández Colón. Convertido en la nueva figura emergente del partido, Hernández Colón obtuvo la victoria y llevó nuevamente al PPD al poder. El cuatrienio de 1972 al 1976 estuvo marcado por dificultades económicas, la crisis petrolera mundial, el aumento en el costo de vida, el desempleo, la congelación salarial y nuevos impuestos afectaron a la población. Entre las medidas más controversiales estuvieron el arbitrio conocido como la vampirita, la compra de la compañía telefónica y la compra de navieras de Puerto Rico. Todo ello fue detrimental en la percepción pública de la administración de Hernández Colón. Para las elecciones de 1976 surgió una nueva fuerza política, el Partido Socialista Puertorriqueño, liderado por Juan Maribraz y al quien luego se le uniría Carlos Gallizá. A diferencia del antiguo Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín, que era anexionista, este promovía una ideología independentista y marxista. La dupla de Juan Maribraz y Carlos Gallizá combinaba dos fortalezas complementarias. Maribraz como el gran líder ideológico del movimiento, y Gallizá como un brillante parlamentario y uno de sus más elocuentes oradores. Aunque el Partido Socialista nunca alcanzó gran fuerza electoral, ejerció una importante influencia ideológica. Las elecciones de 1976 dieron la victoria al Partido Nuevo Progresista. Carlos Romero Barceló, quien era el alcalde de San Juan, fue electo gobernador y a diferencia de la administración de Luis A. Ferré, el PNP obtuvo también el control de la Cámara de Representantes y el Senado, permitiéndole gobernar con mayoría legislativa. La elección marcó un hito histórico. Por primera vez, un Partido Popular Democrático unido y sin divisiones internas significativas fue derrotado en las urnas, a diferencia de 1968, cuando la victoria de Luis A. Ferré fue facilitada por la división del PPD con Roberto Sánchez Vilella. Con Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón, comenzó una nueva etapa de alternancia en el poder entre las dos principales fuerzas políticas de Puerto Rico. La intensa rivalidad entre ambos líderes se convirtió en una de las más emblemáticas y recordadas de la historia política del país. Mientras tanto, Rubén Berríos Martínez consolidó al Partido Independentista Puertorriqueño como la tercera fuerza política de Puerto Rico. El cuatrienio de Romero Barceló estuvo marcado por profundas controversias. Entre ellas, sobresalieron los conflictos relacionados con el Comité Olímpico de Puerto Rico, el caso del Cerro Maravilla, donde murieron dos jóvenes independentistas, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí. Y la muerte de Adolfina Villanueva durante un desahucio en Loíza. Sin embargo, la administración Romero Barceló también impulsó importantes proyectos de desarrollo turístico, modernización de la infraestructura y reformas en la administración pública. El 30 de abril de 1980 falleció Luis Muñoz Marín,
primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico y fundador del Partido Popular Democrático. Bajo su liderato se impulsó la modernización de Puerto Rico, la reducción de la pobreza, la expansión de la educación y la industrialización de la isla. Su legado transformó profundamente la vida política, económica y social del país, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes de la historia puertorriqueña. Las elecciones de 1980 fueron una de las contiendas más cerradas en la historia de Puerto Rico. Carlos Romero Barceló logró la reelección por apenas unos 3,000 votos frente a Rafael Hernández Colón. El estrecho margen dio paso a un recuento voto a voto conocido como el recuento de Valencia, que se prolongó durante semanas y mantuvo al país en suspenso. Finalmente, el resultado confirmó la victoria de Romero Barceló, convirtiendo este proceso en uno de los episodios electorales más recordados y controversiales de la historia política puertorriqueña. Las controversias del Cerro Maravilla y el desgaste político tras las reñidas elecciones de 1980 profundizaron las divisiones dentro del Partido Nuevo Progresista entre el alcalde de San Juan, Hernán Padilla, y el gobernador Romero Barceló. Un sector importante del partido favorecía al alcalde de San Juan, Hernán Padilla, como nuevo líder. Sin embargo, Carlos Romero Barceló mantuvo el control de la maquinaria del partido, lo cual fue evidente en una asamblea del partido en Ponce, en el que Padilla se sintió intimidado. Ante ese escenario, Padilla optó por no aspirar a primarias, abandonó el PNP y fundó el Partido Renovación Puertorriqueña, el PRP, dividiendo parte del voto estadista de cara a las elecciones de 1984. Dichas elecciones de 1984 devolvieron el poder al Partido Popular Democrático. Rafael Hernández Colón regresó a la gobernación tras 8 años en la oposición, iniciando un segundo mandato que muchos consideraron más sólido y efectivo que el primero. Durante ese cuatrienio, su administración impulsó proyectos de desarrollo económico e infraestructura, fortaleció la relación con el gobierno federal, al igual que con España y otros países latinoamericanos, y promovió una imagen de mayor estabilidad administrativa. Aunque persistieron desafíos fiscales y sociales, el gobierno logró recuperar parte de la confianza del electorado y reposicionar al Partido Popular de cara a los comicios de 1988. En 1988, los principales candidatos fueron Rafael Hernández Colón por el Partido Popular Democrático, Baltasar Corrada del Río por el Partido Nuevo Progresista y Rubén Berríos Martínez por el Partido Independentista Puertorriqueño. Rafael Hernández Colón revalidó en las urnas, obteniendo un nuevo mandato de 4 años al frente del gobierno. Sin embargo, aquellas elecciones también marcaron el ascenso de una nueva figura dentro del movimiento estadista, el joven médico Pedro Rosselló González, quien ganó proyección pública como candidato a comisionado residente, y aunque no revalidó en ese momento, ya comenzaba a perfilarse el nuevo líder del PNP. El segundo mandato consecutivo de Rafael Hernández Colón, entre 1988 y 1992, estuvo marcado por la conmemoración del 5º centenario del encuentro entre Europa y América. Puerto Rico participó en la Exposición Universal de Sevilla y celebró diversos eventos internacionales como la Regata Colón. Se construyó la Plaza del 5º Centenario y se emprendió la restauración de importantes áreas del viejo San Juan, mejorando el centro histórico de una manera palpable y añadiendo al atractivo turístico. No obstante, las conmemoraciones del 5º centenario también reavivaron el debate sobre la colonización española
y promovieron nuevas perspectivas históricas que resaltaban el papel y la experiencia de las sociedades indígenas de América. En las elecciones de 1992, el doctor Pedro Rosselló condujo nuevamente al Partido Nuevo Progresista al triunfo electoral. Frente a él compitieron Victoria Muñoz Mendoza, por el Partido Popular Democrático, y Fernando Martín, por el Partido Independentista Puertorriqueño. La victoria de Rosselló marcó el inicio de una nueva etapa política, con una nueva generación de líderes y un renovado protagonismo del debate sobre el futuro de Puerto Rico. Durante su primer cuatrienio, la administración de Pedro Rosselló impulsó un ambicioso programa de obras públicas, modernización de la infraestructura, y reformas gubernamentales que transformaron numerosos aspectos del país. Para muchos de sus seguidores, su gestión evocaba el impulso desarrollista de la administración de Luis Muñoz Marín. Al mismo tiempo, las campañas políticas entraban en una nueva era. La televisión, la publicidad y el mercadeo político adquirieron un protagonismo sin precedentes, permitiendo proyectar de forma más efectiva las obras del gobierno y fortalecer la imagen del gobernador ante el electorado. Ese amplio respaldo popular se reflejó en las elecciones de 1996, cuando Pedro Rosselló obtuvo una contundente reelección y se convirtió en el primer candidato a la gobernación en la historia de Puerto Rico en superar el 1.000.000 de votos. El 17 de noviembre de 1998, falleció Miguel Ángel García Méndez, quien estaba retirado desde el 1968. Con la muerte de Miguel Ángel García Méndez, se cerraba el capítulo de uno de los últimos protagonistas del periodo de la coalición y del proceso constituyente, que dio origen a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Había fallecido uno de los grandes personajes olvidados de la historia puertorriqueña. Durante la segunda mitad del último cuatrienio de Pedro Rosselló, cobraron gran fuerza las protestas contra la presencia de la Marina de Estados Unidos en Vieques tras la muerte de David Sanes en 1999. Aquel movimiento logró algo poco común: unir a puertorriqueños de todas las ideologías políticas y edades en una misma causa. Las elecciones del año 2000 marcaron un cambio de rumbo. A pesar de las numerosas obras y proyectos impulsados durante la administración Rosselló, los escándalos de corrupción, el desgaste político y las controversias que rodearon el liderazgo de Pedro Rosselló terminaron por debilitar al Partido Nuevo Progresista y afectar las aspiraciones de su candidato a la gobernación, Carlos Pesquera. De este modo, las elecciones del 2000 llevaron al poder a la entonces alcaldesa de San Juan, Sila María Calderón, marcando un hito al convertirse en la primera mujer gobernadora de Puerto Rico. Sila Calderón derrotó tanto al candidato del PNP, Carlos Ignacio Pesquera, como a Rubén Berríos Martínez, quien representó nuevamente al Partido Independentista. Paradójicamente, mientras el Partido Popular Democrático regresaba al poder en la Fortaleza, el Partido Nuevo Progresista recuperaba nuevamente la alcaldía de San Juan con Jorge Santini Padilla. Con Santini, los progresistas ponían fin a 3 cuatrienios de administraciones populares e iniciando una nueva etapa en la capital, la era Santini. Así, con la elección de Sila María Calderón a la gobernación en el año 2000, concluyó el siglo XX político puertorriqueño. Fueron más de 100 años marcados por la transformación del sistema de partidos, el surgimiento y desaparición de numerosas colectividades y líderes políticos ya desaparecidos,
que nos ayudan a entender que los partidos y líderes de hoy no surgieron en el vacío. El bipartidismo entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista se consolidó de manera gradual. No obstante, los intentos por desafiar ese predominio persistieron y se intensificarían en las décadas posteriores. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia política de Puerto Rico. En el próximo y último episodio, exploraremos los acontecimientos más importantes desde el año 2000 hasta la actualidad. Una etapa caracterizada por el surgimiento de nuevos partidos, el debilitamiento del bipartidismo tradicional y profundos cambios en el panorama político de la isla. ¿Qué otros temas sobre la política puertorriqueña te gustaría ver en la mente de Pablo? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete. Y recuerda que también continuamos publicando contenido teológico desde la perspectiva del cristianismo bíblico y confesional.